prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Bien, mis hermanos. Aquí vemos en el capítulo 5 que nuestro Señor Jesús está enseñando, porque en el versículo 1 dice que hay que poner todo en las manos del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Papito Dios, te doy gracias, Señor amado, porque nada se puede hacer si no es con tu santa bendición, si no es a través de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque nos guías a hacer lo correcto. No podemos hacer nada sin antes poner en tu presencia, en Señor, tu palabra. Papito Dios, sea usted hablando esta noche a mi vida y a la vida de mis hermanos. Santo Espíritu de Dios, que tu voz se escuche y no la mía, Señor. Que todo lo que se diga en esta noche sea palabra suya y no de hombre, Papito Dios. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, estamos bien. Entonces, como estaba diciendo, que Jesús está enseñando, nuestro Señor Jesús está enseñando. Pero antes de eso, yo quiero empezar haciendo una pregunta, pero no la van a responder, sino que al final usted va a tener la respuesta. ¿Amén? Y la pregunta ¿es posible ser perfectos? Sabemos que no somos perfectos, pero ¿será posible ser perfectos? Entonces, al final, a la luz de la palabra, vamos a tener la respuesta. Porque mucha gente dice, no somos perfectos, que yo no voy a lograr ser perfecto, porque solamente perfecto es Dios. Y es muy cierto, solo Dios es perfecto. Pero vamos a ver si nosotros también podemos alcanzar esa perfección que tiene nuestro Padre Celestial. Y entonces vamos a decir el versículo 1, dice, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, nuestro Señor Jesús está enseñando. Él no perdía ningún momento. La multitud siempre lo seguía y esa era ocasión para enseñar. Y empieza a hacer algunas enseñanzas. A mí me llamó mucho la atención, mis hermanos, porque, por ejemplo, si revisamos rapidito, en el versículo 21, el Señor dice, oíste que fue dicho. Y luego en el 22 dice, pero yo os digo, algo está pasando ahí. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. En el versículo 27 dice lo mismo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, en el versículo 28. Y en el versículo 31 también, dice, también fue dicho, pero yo os digo, en el versículo 32. Y así el Señor va hablando, usted está enseñando. Entonces hay una situación que nuestro Señor Jesús está corrigiendo. Fue dicho, pero yo os digo. Y por eso nos ubicamos ahora sí en el versículo 43, donde también dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí hay algo que era de los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, estaban enseñando eso. Estaban enseñando a aborrecer al enemigo, mientras que en Levítico, en el libro de Levítico,
capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esa era la ley. Así decía la ley. Y está justamente hablando: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, a los hijos del pueblo, el pueblo de Israel, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo interpretaron mal porque habla del pueblo. Y los que estaban alrededor del pueblo de Israel, entonces, ¿qué eran? Eran los enemigos. Y a ellos no había que amarlos, sino aborrecerlos. De esa manera, los escribas y fariseos no entendieron, hablaban de justicia divina, hablaban de defender el pueblo de Israel, y esas eran las instrucciones que ellos estaban dando, de aborrecer a los enemigos. Y también el pueblo lo aceptó. Me llama la atención porque el pueblo lo había aprendido tal y cual como ellos lo habían enseñado. Y recibieron esa enseñanza. Y también me llama la atención porque es parte también de nuestra naturaleza caída. Nadie dijo, bueno, ¿y por qué vamos a aborrecer al enemigo? Sino que lo recibieron esa enseñanza, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Difícilmente se puede amar al enemigo. No es fácil amar al enemigo. Imagínese a alguien que le ha insultado, que le maltrató, que le ultrajó, que le escupió, que le azotó, que lo persiguió y por último quiere matarlo. Hay que amarlo, dice nuestro Señor Jesús. Eso lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Aquí vemos lo que hace el enemigo. En el versículo 44. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesús? O sea, Él tuvo enemigos. Y seguro nosotros también. Porque aquí vemos lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Lo maldijeron, maldecir, o sea, hablaron mal de Él. Maldecir, hablaron mal de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más le hicieron a nuestro Señor Jesús? Lo aborrecieron. Hablaba con la verdad. Lo aborrecieron. ¿Qué más le hicieron? Lo ultrajaron y lo perseguían. Y no perseguir porque querían darle un abrazo. Muchos lo perseguían. Ese perseguir, que es diferente a seguir, era para hacerle daño. Para hacerle daño. Entonces vemos lo que hace el enemigo. Y encima de todo esto, el Señor dice, pues, amad a nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer con el enemigo? Es que hay que bendecirlo. Si dice, a los que maldicen, hace bien, dice, a los que os aborrecen. Y orad porque los ultrajan o nos persiguen. Miren, ¿será fácil eso? Humanamente, no, imposible hacer todo esto. Entonces vemos que nosotros, en nuestra naturaleza caída, saludamos al que me saluda o al que me cae bien. Ayudamos al que a mí me da la gana. ¿Sí o no? Porque me da la gana, porque me place, porque quiero, porque tengo. Le ayudo. Abrazo al que también
y hacemos algo de que pasamos y abrazamos a uno y al otro no. Mire, malos somos realmente malos. Esta naturaleza nuestra, esta naturaleza caída, pecaminosa, es realmente mala. Yo cuando preparaba este mensaje, hermano, yo decía realmente deberíamos sentir como un poquito de repugnancia, ¿no? Un poquito de asco, como cuando vemos un vómito ahí y nos produce ganas también de vomitar. Al ver esta verdad, eso debe producir en nosotros de no querer tener eso en nuestra vida porque es realmente malo. Nuestro corazón siempre tiende a desear el mal a quien le ha hecho el mal con el pensamiento, y a veces no es suficiente con el pensamiento sino de obra. Busca la manera. Esa es nuestra naturaleza mala, caída. Pero el Señor Jesús está corrigiendo. Que nos hace ver que el mandamiento es amar al prójimo. Por lo tanto, entre el prójimo están también los enemigos. Porque si amo solamente a mi amigo, entonces viene la pregunta de inicio: ¿es posible amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos amar a quien nos aborrece? Un enemigo es alguien que está en contra, ¿no? Que le busca para hacer daño. Y Jesús tenía enemigos. Sin duda nosotros tenemos por ahí a alguien que no nos ama, que no nos quiere, que nos mira mal y que nos desea el mal y que habla mal de nosotros. Jesús nos pide que le amemos. ¿Cómo podemos entonces amar a este enemigo? Pues aquí está entonces, mis hermanos. Si no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Hay que bendecirle, hay que orar por esta persona, hay que hacer el bien, no hay que aborrecerle, hay que extenderle la mano de ayuda. Y todo esto no simplemente para que me vean que yo lo estoy haciendo. Ay, abrazo, pero por dentro no es de mi aprecio, no. Pero le voy a abrazar. Eso no sirve. Papito Dios, escudriña mi corazón. Y un día daremos cuenta de eso. Tiene que ser con un corazón sincero. Hermosa la alabanza. Mire cómo el Señor guía. El hermano no sabía de este tema. Cómo el Señor pone: te entrego mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para entregárselo al Señor en alabanza y oración si dentro de mi corazón no amo a mi enemigo? Entonces, el Señor Jesús sigue hablando, ¿no? Para la sociedad en la que nosotros vivimos, hablar de eso, si yo voy y le hablo a alguien que está afuera, que no conoce de Dios, difícilmente me va a aceptar, no va a querer oír. ¿Cómo me va a decir usted si ayer me pegó un puñete y usted me está diciendo que lo ame? ¿Cómo lo voy a amar? Ese hombre es malo, esa mujer es mala. Para el hombre natural difícilmente lo va a aceptar, mi hermano. Entonces este es un mensaje para quién? Para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entendemos cuando venimos a los pies de Cristo. ¿O era de Dios? No podemos entender eso. No tiene sentido. Es más, no lo aceptan, lo rechazan. Se enojan por último. Usted está loca, me viene a decir eso. Entonces, mire cómo es nuestra naturaleza, ¿no? Y Jesús seguía hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vemos que nosotros tenemos que obrar de la mejor manera. Y nuestro Señor Jesús está mostrando cuál es el reino. Un reino de justicia, un reino de amor. Y este es el reino de Dios que el Señor está presentando para aquellos que van a formar parte
esa mujer, ese hombre, es un hijo, es una hija de Dios. Qué hermoso, ¿no? Que pueda el mundo decir eso de nosotros. Que nos reconozcan por lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos el poder, imagínense solamente, de poder enviar lluvia a todos los sembríos de nuestros amigos y lo necesitan tanto porque hubo una sequía. Y le envío lluvia a los sembríos de todos mis amigos, pero el de mi enemigo, a decirlo, seguro que así actuaríamos, ¿sí o no? Seamos sinceros. No es que me hizo daño, me ha hecho tanto daño que a él no le voy a enviar lluvia, ni agua, ni sol, nada, para él, nada. Esto es un hombre natural, un hombre sin Dios. Y mire que nuestro Padre Celestial no es así, porque Él dice, en el versículo 45 estamos, dice, lo vuelvo a leer, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, es el sol de nuestro Dios, porque Él lo creó, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es nuestro Dios, Él es bueno. Él es bueno, Él no hace acepción de personas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿O qué hace el mundo? Hace acepción de personas. Si me hizo daño a este no, cada uno. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor les está haciendo notar que si ellos solamente aman a los de su pequeño círculo, no están haciendo nada extraordinario, no están haciendo nada grandioso, no están haciendo nada que valga la pena aplaudir o recibir un premio, no están haciendo nada. De repente también nos encontramos en esa situación, Dios no lo permita. Porque no estaríamos entonces haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Nuestro Padre Celestial es bueno. Y Él espera que nosotros seamos como Él es, bueno. Debemos seguir su ejemplo. Debemos imitarlo. A eso somos llamados. Entonces, Jesús hace ver que hay una gran diferencia, ¿no? Para nosotros, entre el mundo y nosotros que hemos venido a los pies de Cristo. Tiene que notarse esa diferencia. Porque si no hay esa diferencia, entonces no estamos haciendo nada. Pues. Todo es una película, una pantalla que el mundo está viendo. Si hacemos eso, entonces no hay recompensa, mis amados hermanos. No hay recompensa. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos recompensa, ¿no? Amén. Yo quiero recompensa. Entonces, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, espera que vayamos un poquito más
sus vendas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí hay un claro ejemplo, ¿no? Este hombre cuenta la historia que este hombre vio a alguien que lo había maltratado y estaba caído casi medio muerto. Había pasado el sacerdote. ¿Quién más había pasado antes de él? El levita. Y no hicieron nada. Pero este samaritano se acercó y le ayudó. Aquí vemos que el samaritano no era muy amigo con los judíos, pero vemos a este hombre haciendo misericordia. Y dice que lo vendó. ¿Qué más hizo? Vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A lo mejor hasta allí era suficiente, ¿no? Levantarlo, lavarle las heridas, subirlo en su cabalgadura, llevarlo al mesón y dejarlo ahí. Hasta ahí. Pero él hizo algo más. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Le dijo al mesonero: cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Mire, algo más hizo. Y no eran amigos, no se llevaban bien, y seguramente tampoco lo conocían. Pero ahí está lo que el Señor espera de nosotros. Ese amor a quien no conocemos, ese amor a quien no nos ama, a quien no nos quiere. También vemos, mis hermanos, en Lucas, ahí mismo, el capítulo 23, un gran ejemplo. Este es el mejor de los ejemplos. Lucas 23, versículo 34. Si el ejemplo anterior pareció muy bueno, este es el mejor de todos. Versículo 34. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Miren, mis hermanos, el amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Jesús hacia sus enemigos. Está entregando su vida por amor a usted y a mí. Y por amor a los que en ese instante lo tenían en esa situación, no tan dolorosa, tan triste. Sabemos que el Señor vino a eso, pero igual hubo mucho maltrato. Él entregó su vida, está entregando su vida, está sufriendo en ese momento. Ya lo habían azotado, ya le habían puesto la corona de espinas, ya lo habían hecho llevar la cruz, cargar nuestra cruz, ya lo habían escupido. ¿Cuántas cosas le hicieron a nuestro Señor Jesús que no se lo merecían? Cargó con nuestra culpa. Y como que si fuera poco, mi hermano, como que si era poco, en ese instante nuestro Señor Jesús ora por estas personas y también está orando por nosotros. En ese instante el Señor Jesús, cuando ora, está orando por nosotros, mi hermano, por nuestras necesidades, por nuestras faltas, por todo lo malo. Está orando y está orando al Padre. ¿Quién puede hacer eso? Nuestro Señor
que nosotros amemos al prójimo y que no solamente nos quedemos en ayudar, sino que hagamos algo más. Entonces, a pesar de ser injustamente castigado y crucificado, Jesús muestra una increíble actitud de perdón hacia aquellos que lo están en ese momento atormentando. Entonces, Jesús nos muestra un corazón compasivo en medio del sufrimiento y nos llama a perdonar, nos llama a amar a aquellos que nos han herido, nos llama a buscar la reconciliación. ¿Es posible amar al enemigo? ¿Con nuestras fuerzas? No. ¿Con la naturaleza caída? No, imposible. Ya lo vimos que no, porque no se puede. ¿Con la ayuda de Dios? Sí. Amén. Con la ayuda de Dios, sí. ¿Y cómo? Pues? ¿Cómo? Lo primero que nos toca hacer, mi hermano, lo que el Señor nos dice, para poder amar al enemigo, es creer en nuestro Señor Jesucristo, es venir a los pies de Cristo. Necesitamos entonces nacer de nuevo, ese nacimiento nuevo en el Espíritu, una nueva vida de fe y crecimiento espiritual, porque venimos como niños, ¿no? Que no sabemos nada, todo es nuevo y empezamos a tomar lechecita, ¿no? De a poquito. En cada reunión con el hermano Antonio nos iba dando un sorbito, cada reunión era un sorbo. Y ahí estaba nuestro hermano Walter y nuestro hermano Antonio. Ahí estaba el Santo Espíritu de Dios para ayudarnos a crecer, a tener este nuevo nacimiento. Dios bendiga la vida de mis hermanos que han dado de su tiempo, sin importar si todo el día trabajaron, pero ahí estaban. Amén, mis hermanos. Y gracias a Dios, cada sorbo de la palabra del Señor es el alimento que nos va nutriendo. Y ahora, mis hermanos, podemos hablar del amor de Dios que ha llegado a nuestras vidas, que nos va transformando y nos va revelando cosas que no conocíamos, como esta, mis hermanos. Delante de Dios estoy. El Señor me entregó este mensaje. Yo no quería, mis hermanos, hablar de esto porque no lo entendía. Y le dije, Señor, no entiendo cómo es de ser perfecto si no somos perfectos. Y buscaba otro tema, mis hermanos. No estoy mintiendo. Quería otro tema. Pero en mi búsqueda natural no servía nada de eso. Y el Señor me volvía a decir, quiero que hables de eso. Le dije, Señor, ayúdame. No lo entiendo. Y sea usted hablando mi vida, mi Señor, porque ni yo no entiendo cómo voy a poder entenderlo si usted no me ayuda. Que sea usted hablando de mi vida para poder, a través de mi boca, Señor, también usted pueda hablar a tu pueblo. Y es ahí donde el Señor empieza a ministrar. Y es ahí donde vemos que es necesario escudriñar su santa palabra, mis hermanos. Porque el Señor habla a todos. Porque su Santo Espíritu está con nosotros. Amén. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad, mis hermanos. Entonces tenemos que creer nada más. Rendir nuestro corazón al Señor. Como decía esa hermosa alabanza que me encanta cuando la entona mi hermano. Entonces en Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26.
Ezequiel 36. 26, 26. 36, 26. Del 26 al 37 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Amén, aleluya. Ahí está entonces, mis hermanos, el Padre Celestial que hace posible esto, ¿no? Es una promesa cuando rendimos nuestra vida. Ahora ya nuestro corazón ya no es como el de antes. Yo lo puedo decir, mis hermanos. No he llegado a esa estatura que el Señor quiere, pero sí siento que ha habido muchos cambios en mi vida, en mi corazón. Para lo que yo era, el Señor va haciendo este proceso. Es un proceso. A veces hay personas que cometen el gran error de que si alguien recibió a Cristo, hizo la oración de fe, ya mañana no se puede usted así. Ya usted ya no puede hacerlo. No, eso no es humano. Es algo sobrenatural. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. A medida que nosotros nos rendimos, a medida que nosotros nos humillamos y le dejamos todo al Señor. Entonces Él nos guía y Él nos dirige, su Santo Espíritu. Y en segunda, después de recibir a nuestro Señor Jesucristo, entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y Él hace todo. Él hace todo. Él nos dice la palabra de Dios que Él ha derramado, ha derramado su amor por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Mis hermanos, ahora es hermoso ver cómo siento amor por ustedes. Delante del Señor estoy. Tanto así que mi expresión es hermanita. Y yo digo, ¿por qué digo hermanita si ya es pequeñita? Pero es el cariño. Es mi cariño. Es tanto el cariño que lo expreso de esa manera. Pero es mi cariño, mis hermanos. Algo que en mi vida natural, antes de conocer a mi Dios, no lo podía sentir. Poder sentir tristeza por alguien que está enfermo y querer ayudar y estar ahí y que el Señor nos mueve. Eso no es algo natural, es algo sobrenatural. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos capacita, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser testimonio del amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible que digamos que somos hijos de Dios y no amemos a nuestros hermanos ni al enemigo, aquel que no nos deja escuchar la prédica los domingos? Hay que amarlos, hay que orar por ellos. Sube muy alto los lunes, ¿sí o no? Hay que orar por ellos, hay que amarlos, hay que saludarlos, hay que darles la mano. El Espíritu de Dios se mueve de tal manera que al extender su mano, o saludarlo, ahí el Señor está haciendo lo que usted no ve, lo que yo no veo. Pero si no nos acercamos, si solo pasamos y no los miramos, y si no nos contestan, no importa. Lo sigo saludando y lo sigo invitando, como un hermanito que tengo al frente, que siempre está ahí cuando yo llego, y lo saludo, y lo he invitado, y él me responde el saludo. Un día aceptará la invitación, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, mis hermanos, vivir en el Espíritu
lo que Dios ha puesto en nosotros, pues ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón sensible, lleno de amor, de misericordia. Ahora queremos hacer lo que antes no nos movía a hacer, ¿sí o no? Entonces tiene que reflejarse el fruto del Espíritu, que es el amor, el más grande. Y con el amor, a través del amor entonces, tenemos el gozo, la paz, paciencia, la benignidad, mansedumbre, la fe, la templanza, todo eso debe reflejar un hijo de Dios. Eso no lo vamos a ver en el mundo. No esperemos eso del mundo. El mundo está esperando algo de nosotros y es que vamos a mostrar esa diferencia. Pero si nos confundimos entre el mundo, imagínense, ¿qué estamos haciendo? ¿Podemos amar al enemigo? Sí lo podemos amar. Dios nos capacita para hacerlo. El Espíritu de Dios en la vida del creyente hace eso, ¿no? Lo capacita, lo prepara, lo anima, lo que da la fortaleza. Mis hermanos, de lo imperfecto a lo perfecto, ¿sí o no? De lo imperfecto a lo imperfecto, y seguimos siendo imperfectos. Pero vamos subiendo peldaños, vamos llevando la cruz, dice la alabanza, ¿no? No me la sé, no le nada. Pero le he escuchado que dice, vamos subiendo peldaños, vamos llevando la cruz. Prosigo el camino, ando Con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa. ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso me restaura. Amén. Con Cristo. Con Cristo podemos, mi hermano. Solo con Él, nada más que con Él. Entonces, ¿podemos llegar a esa perfección? Amén. Claro que sí. Ser perfecto no significa que usted no va a pecar. Vamos a seguir pecando. Vamos después, aunque por ahí usted está tranquilo y surge algo y ya usted se enoja. ¿Sí o no? Amén. Es algo que debe morir en nosotros, pero puede salir. Ya después que el Espíritu Santo nos guía y nos muestra, hey, usted, hija de Dios, ahí uno ya baja la revolución, ¿no? Ya se queda callado y ya todo pasa. Pero sí, eso es lo que va a salir, hasta que eso vaya menguando. Porque es un proceso. Ay, pero hermanito, mire cómo se pone. Sí, pero es que estoy en el proceso. Estoy en el proceso. Entonces, significa, perfecto significa buscar la madurez. ¿Sí? Voy madurando, voy creciendo. Por eso hablaba de la lucecita, ¿no? Vamos tomando sorbitos, ya después ya empezamos como que a masticar más duro. Ya estamos más entendidos de lo que estamos alimentándonos, ¿no? Entonces, es un crecimiento espiritual y moral. Vivir de acuerdo con los principios de Dios, lo que el Señor nos pide, lo que Él es. Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él perdona, Él nos ayuda. Miren, qué bonito, ¿no? Todo eso el Señor quiere que nosotros seamos, porque somos sus hijos. Y si no hacemos eso, entonces hijos de quién somos. Entonces, no se refiere
justicia, en la rectitud, siguiendo el ejemplo de quién? De Cristo. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como decía la alabanza, un corazón. Todo está aquí. Porque nuestro Padre Celestial, Padre y Espíritu Santo llegan y habitan aquí. Y adentro, hacia afuera. El enemigo no puede tocar eso. No lo puede tocar. Porque está dentro. Y tiene que salir por nuestra boca, por nuestro ser, lo que hay dentro. Ahora se toca examinarnos. ¿Qué tenemos adentro? ¿Qué estoy haciendo para reflejar esto? Tenemos una gran tarea. ¿La podemos realizar? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, hay que reflejar con nuestra conducta nuestro amor a los demás. ¿Sí? Y ahí estamos manifestando el amor de Dios a los demás. Mis hermanos, entonces, el Señor nos llama a ser perfectos. Después de todo esto que el Señor ha hablado en esta noche, no sé qué respuesta tenga usted. ¿Podemos ser perfectos? Amén. Amén. Sí. Sí. Es un proceso. Imagínese usted subiendo una montaña. Los que han subido una montaña, pero así bien empinada. Y mientras subo esa montaña, vamos a suponer que esa montaña es la montaña del enojo o del rencor. Vamos a subir o a escalar la montaña del enojo. Y la voy escalando, y la voy subiendo. De repente como que me resbalo, ¿sí o no? Por ahí me van lastimando, pero yo voy con la mirada fija, ¿a dónde? A la cima, mirando al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero llegar a la meta, quiero conquistarla. Voy subiendo. Prosigo a la meta, decía el hermano Pablo, ¿no? Prosigo a la meta. Y vamos, cuando llegamos allá, ahora sí vencí, ahora sí ya he vencido el enojo, el rencor. Qué alivio, ¿no? Respiramos profundo. Qué bueno, lo logré. Vuelvo a mirar, veo otra montaña. ¿Sí o no? Y ahí está la envidia. ¿Cuántas cosas? Está la envidia. Ahora tengo que conquistar eso. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que vamos avanzando de la mano de Dios, nos vamos perfeccionando. Nos vamos perfeccionando. ¿Sí? A eso se refiere el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nos vamos a despedir en esta noche, dándole gracias a Dios por su amor. Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios. Nos acercamos a ti, Señor, en esta noche con nuestro corazón lleno de gratitud y adoración. Te damos gracias, Señor, por tu amor sin límites y sin misericordia constante. Gracias, Señor, por ayudar, por enseñarnos a ser perfectos, así como usted es perfecto. Gracias por guiarnos en el camino de la madurez espiritual y la plenitud en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, Señor, en esta noche, Señor. Usted nos ha animado a través de su palabra a ser perfectos y reconocemos que esta perfección solo se puede lograr a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos de su Santo Espíritu, Papito Dios, porque nos ayuda a transformarnos cada día a su imagen, Papito Dios. Gracias, Señor, por su gracia abundante que nos justifica por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de crecer en tu gracia, en conocimiento de tu palabra. Porque en esta palabra, Señor, en su palabra, que es vida para nuestras vidas, encontramos sabiduría, encontramos la guía, la dirección
para vivir una vida que te glorifique, Señor, una vida que te agrade, papito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, papito Dios. Ayúdanos a amar, Señor, a nuestros semejantes, como usted nos ha amado, Señor, como usted nos ama. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, cada día ser testimonio, Señor, de lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Que marquemos la diferencia, que a través de nuestra vida, papito Dios, puedan venir más personas